Y como veis, estamos jugando aquí a Star Force Zero en PC con las dos pantallas, con la del Gamepad, con el audio y con todo. Echándonos esas partidejas. Tengo ganas de pasarme. No sé si me lo pasaré aquí o en la Wii U directamente. Vamos al lío. Recuerda que en la descripción te dejo enlaces de afiliado para que te salgan tus juegueles, Netflix y demás más baraticos en esta página u otras. Échale un ojo, te sale más barato y ayudas al canal. Vamos al lío. Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues vamos a jugar, vamos a hacer funcionar el Star Force Zero en nuestro PC, ¿vale? ¿Por qué os traigo este vídeo ahora? ¿Vale? Pues por dos cosillas. Está ahora de moda que va a salir un Star Force nuevo para Nintendo Switch 2, el remake de Nintendo 64, y también por la película Mario Galaxy, que ha salido el personaje Fox McCloud y pues también se ha puesto de moda, ¿vale? Entonces, pues es buena idea jugar al último juego de Wii U y que es un incomprendido un poco y ver si es así, ¿verdad? O no. Si tú has llegado a este vídeo por igual, por la película de Mario Galaxy o por el último juego, dímelo en los comentarios que te leo y te contesto. Y nada, pues como vas viendo aquí, lo que tenemos que hacer de su página oficial es bajarnos el Emulation CEMU, ¿vale? Entonces nada, nos lo bajamos y ahora lo vamos a configurar y ejecutar. Bueno, una vez que lo tenemos descargado y descomprimido, tendremos estas tres carpetitas por aquí. Y como pues vamos a hacer cuando se hace con estas cosas, pues ejecutamos el temo.s. Como veis, ha sido bastante sencillito. Por aquí, ¿vale? Nos aparece una carpetita de configuración que te dice lo típico. Elijas la carpeta donde se van a hacer, pues donde va a tener las configuraciones y demás. Entonces, le damos aquí, que yo le voy a poner la misma que tengo, pero bueno, eso tú ya como quieras, y descargar descargar y configurar la gráfica, el pad de gráfica, ¿vale? Aquí, como veis, nos salen los juegos. Pues bueno, esto en general pues te valdría para todos, pero por si quieres, pues aquí puedes marcarle resolución por defecto, o puedes elegirle a otra. Se puede instalar 1080 y demás. Lo tienes por aquí, descargar la última versión de gráficos de la comunidad. Pues le damos aquí y se nos ha descargado. Vamos a ver aquí en 1080 para que lo veáis, pero un poco para que lo veáis. Pues nada, de este no hay nada concreto, entonces bueno, nos lo saltamos, pero para que sepáis que existe esa función. Le damos a siguiente. Por aquí si queremos activar las actualizaciones, si queremos que los juegos empiecen en pantalla completa, y un poco las configuraciones. Bueno, eso ahora lo vamos a ver. Voy a ir abriendo lo que es el emulador completo y lo vemos. Bueno, vamos a ir con la configuración. Lo primero, antes de nada, aquí en Option, General Setting. Y el lenguaje, pues en mi caso voy a ponerlo en español, que siempre se agradece, ¿vale? Lenguaje de la interfaz. Como veis, he tenido que cerrarlo para que se termine de aplicar. Configuración general. Y nos vamos por aquí a las cositas que podemos configurar. Aquí en el apartado de abajo, lo suyo es que te configures pues un apartado, una carpeta donde estén los juegos, que puedes ponerlo la misma, pero podrías ponerte aquí una carpeta, se llama juegos, y seleccionarla en este apartado de aquí, vale, añadirla, ¿ves? Me ha elegido la misma, así que en principio lo podemos dejar, pero para tener un orden mejor, pues sería mejor la otra opción. Voy a activar estas dos opciones. Por aquí en gráficos, en la siguiente pestaña, ¿vale? Si tienes un equipo potente, con buena gráfica, pues puedes dejarlo en Vulkan. Si tienes un equipo más modesto, pues lo pones en OpenGL. Pero bueno, aquí podéis ponerle la configuración que queráis. En audio, vale, aquí en audio hay un apartado, una cosa importante. Como en este juego y en otros, puede ser mucho audio, viene del mando, del Gamepad. Entonces tienes que habilitarlo y ponerle que use el controlador que tú quieras, el principal. Y luego pues tienes que aquí ponerle pues un volumen pues que tú calcules ahí, ni muy alto ni muy bajo. Tendrás que ir jugando con ello para pues probar. Yo voy a ponerlo aquí en 12, ¿ok? Porque claro, si no el audio, las voces que van por el Gamepad no las escucharíamos. Y lo siguiente importante, ¿vale? Después de esto ya el resto lo dejamos por aquí, es configurar el mando. Si no, malamente. Configuración de entrada. Aquí te puedes crear un perfil, el mando emulado, pues tendremos que emular el Gamepad, en este caso para este juego, ¿vale? En otros, pues con el Pro Controller te valdrá, pero en general para lo de Wii U, pues será ese. Y yo tengo aquí un mando, a ver si me lo coge, que es el de Xbox 360.
Vale, aquí lo tenemos, ok, para que lo veáis le daríais aquí, le dais, lo voy a hacer con vosotros, uno nuevo. Yo estoy haciendo el de Xbox, así que sería similar esto con el teclado, o si tiene un móvil más, le damos a Input y aquí tienes que poner contador 1 porque me lo reconoce. He cerrado el programa y vuelto a abrir por si acaso. Ahora yo cojo el joystick izquierdo y como veis me lo reconoce, el derecho. Entonces, si en principio yo pulso las teclas, aunque no tienen para iluminarse, pero tiene los joysticks, ya estaría configurado. Entonces, lo dicho, yo ahora ya he agregado otra ruta, por aquí tengo los juegos, los backups mejor agregado, añadir, y ya lo tengo yo en el segundo, perdonad, en el segundo momento que los voy añadiendo, pues ya me salen por aquí. Si os mola este contenido, por favor, suscribiros para apoyar el canal, dar un like y comentar si te ha funcionado con la fecha y si no te ha funcionado también. Y como veis por aquí ya estaría lo de los mandanga, como le llamamos por aquí, los backups, pues eso ya cada uno donde quiera, aunque hay un programa que se llama Wii U USP Helper, que tengo por ahí un, un posible vídeo que si os lo queréis pedírmelo y a ver si se puede subir para esta plataforma, por estos sitios. Nada, pues en principio ya estaría aquí. Ok, entonces yo ahora si cojo y le pincho aquí en doble clic, pues debería funcionar. Aquí lo veis, está arrancando. Ahora aquí lo tenemos. Y la cosa importante, que ahora miraré de todas formas lo del idioma del juego, vista separada del gamepad, ¿vale? Para poder ver lo que veríamos en la pantalla, pues si no, vamos a jugar malamente. Antes de nada, que no se me pase que desde aquí opciones, idioma de la consola, lo podéis poner en español. Con el juego cerrado lo haréis mejor. ¿Vale? Y como veis aquí lo tenemos. Y habla en español. Y ya podemos aquí disparar, ¿vale? Tengo que ver si lo del... Y con esto ya estamos jugando a Star Fox Zero en nuestro PC. Si queréis ver cómo se hace, no os perdáis el vídeo. Uso esto como intro. Y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Suscríbete y esas cosas. Y como veis, estamos jugando aquí a Star Fox Zero en PC con las dos pantallas, con la del gamepad, con el audio y con todo. Echándonos esas partidejas. Tengo ganas de pasarme. No sé si me lo pasaré aquí o en la Wii U directamente. Vamos al lío.